Vamos a comenzar un poquito en cuestión de nuestra reflexión para este día. Desde la misma palabra de Dios hay elementos que podríamos señalar lo siguiente. Con esta fiesta termina el ciclo litúrgico de la Navidad, como ya lo decía. Hoy, en su bautismo, Jesús, propiamente el día de mañana que estaremos celebrando, es revelado por el Padre como el Hijo amado. En ti me complazco. Así lo dice el Evangelio. Y es ungido por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma para ser reconocido como el Cristo, el Salvador, enviado a evangelizar a los pobres. Y así, pasando el tiempo del bautismo de Juan, nosotros hemos sido bautizados por Cristo. Ciertamente no nos vamos a meter un poquito en nuestro bautismo, sino solamente vamos a mirar el bautismo de Jesús desde el contexto, también para qué, para esa manifestación que el Padre hace de Él como el Hijo amado. Por otra parte, tenemos que decir lo siguiente: pidamos también nosotros al Padre que escuchemos atentamente su palabra y la palabra de su unigénito, para que de verdad nos llamemos y seamos hijos suyos. En esto creo que podríamos sintetizar también otro elemento en el cual podríamos fijarnos mucho más todavía. Cuando Jesús pidió a Juan el bautismo en el Jordán, por ahí nos dice también el Evangelio cómo en algún momento Juan le dice: pero tú deberías de bautizarme a mí. Juan reconoce en primer lugar cuando le preguntan a él: ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. ¿Eres el Mesías? No. Entonces, ¿por qué bautizas? Dice: yo los bautizo con agua. Es decir, es algo muy sencillo, es un reconocimiento de que en algún momento la persona ha entrado en sí mismo y entra en el camino de la conversión. Pero aquí es donde viene otro de los elementos que yo creo que podríamos destacar muy bien y muy claro. Cómo Juan enseguida también viene a darnos la respuesta. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia, ni agacharme delante de él. Porque dice, él es anterior a mí. Bueno, ¿qué Juan no era mayor que Jesús en la vida humana? ¿Era 6 meses mayor? 6 meses mayor. Y sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Dice él, es que él ya existía antes que yo. Y a quien en algún momento, sobre todo por eso, Juan mismo le dice: bautízame tú. Cuando le preguntan precisamente, ¿por qué bautizas? Ahí es donde viene la respuesta: el que viene detrás de mí los bautizará en el fuego y en el Espíritu. Y desde ahí podríamos decir todo lo que queramos, sobre todo en ese sentido, de cómo ahí comienza el ministerio de Jesús. Un ministerio público, abierto hacia todo su pueblo. Porque Él se dirigió precisamente a su pueblo, más aún incluso a sus apóstoles en algún momento. Le dice: no vayan a los pueblos paganos, a los pueblos vecinos, vayan a la casa de Israel. Háblenles, díganles, denles a conocer que ya se acerca el reino de los cielos. Por otra parte, también tenemos otro de los elementos. Ciertamente Jesús no tenía pecado, así tenemos que reconocerlo. Primero que nada, nos viene a dar, Él quiere asumir lo que es esa naturaleza del hombre caído, del hombre que en algún momento vive el pecado. ¿Para qué? Para desde allí levantarlo también. Una de las debilidades que el hombre tiene precisamente es llevar en su interior esa lacra que viene desde la creación, desde el momento en que el hombre se convierte, propiamente voy a decir así la palabra, en un enemigo de Dios porque quiere ser igual a Dios. Si tú comes de esa fruta, de ese árbol que Dios te prohíbe, es que no quiere que seas igual que Él, que conozcas el bien y el mal. Y ahí es donde viene en el libro del Génesis esta otra parte. Por el contrario, cómo esa presencia de Jesús viene a ser la apertura a una nueva misión. Su misión para darse a conocer en la palabra que este es mi Hijo amado, escúchenlo. Con esto, cuando nosotros recibimos el bautismo, tenemos que decir que expresamos por medio de nuestros padres y padrinos y hablamos de la llegada de un Jesús a nuestra vida. Desde ese día participamos con Jesús en la tarea de escuchar, de transmitir, de celebrar y también de llevar a los demás hacia el encuentro con el Señor. Creo que desde ahí podríamos en algún momento expresar también lo que de alguna forma es esa otra parte en la que podríamos también de alguna manera decir cómo el Señor va actuando en la vida del hombre que se abre. Cuando recibe el bautismo nos abrimos a la salvación, nos abrimos en ese momento. Aquí es donde yo quiero hacer un poquito una diferencia de lo que de alguna forma algunos dicen. Es que Jesús se bautizó a los 30 años. Hermano, familia, comunidad, cristiano, católico, con tu vida siempre entiende esto. Jesús no tenía pecado.
Es lo primero. Segundo, Jesús le ofrece a aquella agua, le ofrece la virtud de lo que será después un sacramento. El sacramento de la gracia para introducir a aquellos que comiencen a vivir la vida cristiana, comiencen a vivirla desde el bautismo. Dicen, vayan, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde ahí comienza a formarse un nuevo pueblo, comienza a formarse lo que es la vida cristiana, la salvación, la gracia santificante, etcétera. Todo lo que en algún momento podríamos expresar en el contexto de nuestro propio bautismo. Sin embargo, sí tenemos que decir, para el pueblo judío, para entrar a ser parte del pueblo judío, no era a los 30 años. Era a los 8 días, toda criatura, todo niño, era presentado en el templo, se ofrecía el sacrificio que pedía la ley, se le ponía el nombre, se le daba y se le hacía partícipe de todos los derechos del pueblo judío. Y en el pueblo cristiano, el bautismo se inicia propiamente, con el bautismo se inicia. Ahorita se está dejando un poquito más a largo plazo, a veces los niños en el bautismo, 2, 3, 4, 5, a veces hasta más grandes ya. Le decimos, no familia, es darle un gran regalo desde el inicio de su vida natural a un inicio de su vida cristiana, pero desde lo más pequeñito que se pueda. Ahí está, una de las grandes cosas que en algún momento sobre todo nos va a expresar esta parte de lo que es esta fiesta del bautismo del Señor. Hay algo más, también nos dice lo siguiente, se revela la gloria del Padre, lo verán todos los hombres. Luego enseguida nos dice, le revela a Dios mismo con su voz en aquellas aguas abriendo el cielo a todos los humanos, a todos los hombres. Las lecturas, sobre todo la segunda lectura de la del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, ha aparecido la bondad y la gracia de Dios que trae a todos la salvación. Primero que nada tenemos que reconocer y vivir sobre todo este acontecimiento. La presencia de Jesús en el Jordán es esa manifestación pública. Dice, como en algún momento oyeron la voz del Padre, pero no entendieron qué significaba, no entendieron nada. Sin embargo, la presencia de Jesús allí es esa glorificación de Dios cuando se hace presente. El Padre con la voz, el Espíritu Santo en la forma de aquella paloma y el Hijo presente en medio de toda la multitud. Con esto, también tenemos otra de las cosas que tenemos que señalar. Nos ha sumergido en su baño abundantemente de gracia y de misericordia, inmersos en la manifestación de Dios que es Cristo Jesús. Recordemos el mismo nombre, el Emmanuel, el Jesús, significa Dios salva, Dios está aquí, ¿sí? Dios con nosotros. Somos hijos también nosotros. Por el bautismo hemos sido llamados y somos herederos también a la gloria del Padre. Hay algo que de alguna forma sobre todo se tiene que destacar de manera muy importante. Ya tiene justificación nuestra vida en Jesús. Por Él es por lo que podemos decir somos salvados. Por Él adquirimos la salvación. Por Él tenemos ciertamente, hay algo que tenemos que aclarar. No se nos da así como dicen, aquí lo tienes todo, ya te salvaste. Hagas lo que hagas, ya te salvaste. No. También tienes que poner tu parte. Como es también sobre todo cada uno de nosotros, a la vez escuchar la voz del Padre. Hagan lo que Él les diga. A través de María en aquel acontecimiento de las bodas de Caná. Tú mismo eres mi preferido. Es lo que nos dice también el Señor. Mi cariño está contigo. En ti vivo para mostrarme a los demás. Eres un modelo, eres un ejemplo que tienes que transmitir la presencia de Dios. Tú también eres mi manifestación, tú también eres mi presencia en medio del mundo. Eres esa manifestación que hoy, en este tiempo, tenemos tú y yo para los demás. Ciertamente esto nos cuesta trabajo y a veces nos asusta, nos cuesta entenderlo. Porque dice por ahí un dicho muy popular, con la vara que midas serás medido. Y la otra, tienes que ser modelo y ejemplo para los demás. Y dice uno, ay, qué difícil, qué complicado es a veces nuestras situaciones. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo de a veces entenderlo, sobre todo en este sentido. Estamos a principios precisamente de este año 2021. La voz del Padre nos alerta y en primer lugar hiere el centro de nuestra fe. ¿Por qué? Porque toca también nuestra vida. Nos hace mirar, nos hace ver cómo en algún momento tenemos que responderle al Señor desde nuestra realidad. Ahí tienes al Hijo, mi Hijo querido. Síganle, escúchenlo. Es el programa del año que en algún momento sobre todo tenemos que reconocer y mirar. Ahora nosotros estamos iniciando un nuevo año, pues escuchemos la voz de Dios, vayamos hacia Él, encontrémonos con Él.
hay que vivirlo de una manera sobre todo muy expectante, especialmente sobre todo con esperanza. Porque muchas de las veces podemos caer en el derrotismo, en la falta de fe, y esto ciertamente no nos va a facilitar la vida. No nos va a hacer ni en algún momento, ni siquiera para nosotros mismos, diríamos así, estar en paz, mucho menos para los demás. Porque vamos a actuar precisamente a partir de otras realidades, no lo que en algún momento Dios quiere, sino de nuestras propias, a veces, limitaciones. Tenemos que también de alguna manera estar atentos. Las pruebas van a estar continuas en la vida humana. Esto lo sabemos. Sin embargo, Dios está siempre con nosotros para salvarnos. Dios está siempre con nosotros para estar acompañándonos. Nunca nos abandona, Él así nos lo dice el Señor. Yo estaré con ustedes. Y esto yo creo que es una forma de entender que el Señor siempre permanece con nosotros y no nos abandona. Ciertamente tenemos que estar de alguna forma, sobre todo poniendo también nuestro granito de arena. Nos abrimos, nos acercamos, nos arrimamos a Jesús, pero aquí es donde viene. ¿Cómo nos vamos a acercar a Él? Si nos cuesta trabajo dejar nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestras actividades, y decimos, es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. El día que nos vayamos de esta vida, no nos vamos a llevar ni trabajo, ni tiempo, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Dale tu tiempo un poquito al Señor. Él te da 24 horas. Dale una hora por lo menos para orar. Dale una hora para estar con Él. Dale una hora al fin de semana. En 7 días, una hora para celebrar. Una hora para orar. Una hora para estar con Él. Y allí es donde viene sobre todo uno de los grandes retos. Descubrimos cómo en nosotros, sobre todo en algún momento, la presencia viva y mantenida del Padre nos manifiesta su amor permanente, no nos abandona, no nos deja. Y desde ahí tenemos que mirar también nuestra propia realidad, sobre todo en nuestra vida. Él mismo es a la vez a quien descubrimos y es también el que nos salva. Es grande y maravilloso su misterio en nuestra fe. Yo creo que desde ahí podríamos mirar sobre todo en ese sentido, cómo de alguna forma tendríamos que también nosotros caminar en ese encuentro con el Señor. Qué difícil cuando estamos tan llenos de cosas, tan llenos de actividades, tan llenos a veces de nuestras propias limitaciones, que se nos olvida que está Dios presente, que Dios existe. Hay unas de las cuestiones que a veces nos cuesta tanto trabajo por nuestra misma naturaleza, como es, nos dejamos llevar por sentimientos, por emociones, y no por razón, ni mucho menos por vida cristiana. Y esto sí es un antitestimonio que muchas de las veces damos ante los demás, y a veces nosotros como sacerdotes tenemos a veces esa situación que tenemos que cuidar muchísimo. Nos cuesta trabajo, somos humanos ciertamente, pero no por eso podemos justificar a veces actitudes o acciones que no son correctas. Y esto tenemos que decirlo con toda naturalidad. Nos cuesta trabajo realmente, y por eso yo más de alguna ocasión sí digo, familias, comunidades, pidan por nosotros como sacerdotes para que seamos realmente esos pastores que el Señor quiere, que nos ha elegido, y quiere que de alguna forma pues vivamos también ese testimonio de Cristo en la vida y en la relación con los demás. Con esto llegamos a un poquito, hicimos un recorrido de la misma palabra de Dios, en la que no hemos olvidado cuáles son de alguna forma los elementos esenciales de esta fiesta del bautismo del Señor: su presentación al mundo, la manifestación del Padre, el Espíritu, y de alguna forma también nuestro propio bautismo. Un llamado para que nosotros vivamos también aquello que en algún momento nos dice el Padre. Escúchenlo, que siempre estemos atentos, que podamos manifestarlo también a los demás. Hagan lo que Él les diga, cumplamos aquello que el Señor nos propone, vivamos nuestra vida cristiana en nuestra fe, seamos un signo y un testimonio ante los demás, ya que el Señor en algún momento nos ha dejado precisamente para eso, que lo vivamos, que lo hagamos, y seamos sobre todo conscientes de esa gran responsabilidad. Y yo creo que tenemos muchísimas cosas que podríamos en algún momento expresar hoy que vamos iniciando un nuevo año, 2021, año que yo les digo, hoy vivámoslo con esperanza. ¿Que va a ser difícil? Sí, hay que ser muy conscientes, va a ser un año muy difícil, pero vivámoslo con esperanza, vivámoslo con fe, cerca del Señor. Él no nos defrauda. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En esos días, junto al río Jordán,
junto al Bautista, Jesús se hizo bautizar. Yo soy quien con tus manos se debe bautizar, le dijo Juan. Tú lo has de hacer, porque así ordenado está. Y se abrieron los cielos y bajaba como paloma el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Y una voz en el cielo decía: es mi Hijo amado, Él es el elegido, Él es el Salvador.